Uno de los principios que a nosotros nos enseñan en el seminario es el hecho de que el mejor sermón que tú puedes predicar es aquel que tú has vivido. Es bien difícil enseñarle a tu hijo a andar en bicicleta si usted no aprendió a andar en bicicleta. Y sí le puede enseñar, pero no es lo mismo la experiencia. Mis hijos aprendieron a andar en bicicleta cuando ya estaban un poquito mayores. Nosotros no fuimos de lo que a los 6 meses le dábamos. No, Josué ya aprendió cuando tenía ya sus años. Y le compré una bicicleta sin que él supiera andar en bicicleta. Y lo puse allí en la calle y le dije, ok, necesito que andes en bicicleta. Me dijo, tengo miedo, me voy a caer. Le dije, tranquilo, yo también tuve miedo, yo también me caí. Y a los 10 minutos ya andaba en bicicleta. Diga conmigo, WITI. Diga conmigo, WITI. Fue a la iglesia, WITI. La palabra WITI es una palabra china que significa crisis. La palabra WITI está compuesta por 2 caracteres. WI significa crisis o peligro. Ti significa oportunidad. Dentro del peligro, oiga bien esto, dentro del peligro está tu oportunidad. ¿Me dicen amén? Creo que tomamos demasiado sol, hemos estado muy extenuados, hemos estado con un quebrantamiento de salud tremendo toda la semana. Terminamos en el hospital hace un par de días, pero quería estar aquí. Y si me desmayara, pues se me desmayó y ya. Pero quiero predicarles este mensaje que nace de mi corazón. ¿Me dicen amén, iglesia? Pongámonos de pie, por favor, para orar por la palabra de Dios. Esta mañana, diga conmigo, esta mañana, la tormenta que está delante de mí, dígalo fuerte, la voy a aprovechar para salir de ella, para creerle a Dios, dígalo fuerte, y terminar donde Dios ha destinado llevarme. ¿Me dicen amén, iglesia? Dale un aplauso al Señor. Amén. Sentémonos, por favor. Una de las historias más conmovedoras que yo aprendí en Cuba la semana pasada fue el hecho de que me contaban que hay muchos niños que van a la escuela por la mañana y se desmayan en las aulas porque no han comido. Nosotros aquí nos desmayamos porque comemos mucho. Y podemos nosotros contarles tantas historias que hemos vivido. Pero quiero en esta mañana retomar una serie que comencé hace varios días acerca de cómo ser transformados a la manera de Dios. Diga conmigo, Dios tiene muchos mecanismos para transformar mi vida. Dígalo fuerte, incluyendo las tormentas. Jonás capítulo 1 versículo 4 dice, ahora bien, dígalo fuerte, me puede leer conmigo. El Señor, no me han entendido. El Señor, ¿qué dice? ¿Quién mandó el viento? ¿Quién mandó la tormenta? Ponga atención. Voy a ir despacio en este mensaje si Dios me lo permite. Vamos a retomar entonces la serie Transformados a la manera de Dios. La última vez que hablamos de esta serie, hablamos de 5 actitudes que arruinan nuestras relaciones. Si usted no se acuerda ya de ello, puede ir a YouTube y verlos. Ahora bien, ¿por qué es importante entender los mecanismos que Dios usa para transformarnos? Porque las tormentas de la vida, ¿qué dice iglesia? Son oportunidades que debemos usar para acercarnos y confiar más en Dios.
La crisis en tu matrimonio no tiene que ser una oportunidad para divorciarte. Tiene que ser una oportunidad para acercarte y restaurar lo que está quebrado. Me dicen amén. La crisis económica que estás pasando no es una oportunidad para conseguir 20 trabajos. Es ponerle más fe en Dios. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Venir a Canadá representa un peligro, pero también representa una oportunidad. Todo lo que tú haces en tu vida está enmarcado en un peligro y en una oportunidad. Hacer mucho es un peligro. No hacer nada también es un peligro. Entonces, mire usted esto. En el año 2000, yo no sé si ustedes se acuerdan, aquellos que tenemos algunos años, salió una película con mi primo, con George Clooney. ¿Sí o no? ¿Me entiende? Hay que darse a uno también imagen, ¿sí o no? Y esa tormenta hablaba, hermanos, esta película habla acerca de una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta es la acumulación de ciertos elementos para hacer de esa tormenta algo especial. No es una tormenta común. Ahora bien, ¿qué es una tormenta perfecta y cómo se genera? Una tormenta perfecta es un evento meteorológico potencialmente peligroso, que se hace más grave por una combinación extraña de circunstancias por separados. Estos elementos pueden ser inofensivos. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estamos viviendo tormentas perfectas? Le quitaron el empleo. ¿Tiene problemas usted en su casa? ¿Sus hijos están en rebeldía? Y sobre todas esas cosas viene la suegra a 6 meses quedarse con usted. Tormenta perfecta, bro. Es increíble, de veras. Usted dice que tremendo, ¿sí o no? Este vocabulario no es para todos, ¿sí o no? Le dice la esposa al marido: sal de mi vida. El hombre le dice: pimienta de mi corazón. Y se enojó la mujer. Usted no lo entendieron, ahí después lo entienden, ¿sí o no? Entonces vea usted esto. Tenemos nosotros tormentas en nuestras vidas. Pásame el siguiente, por favor. Esas situaciones que se dan. Una tormenta perfecta sucede cuando coinciden estos 3 factores: aire caliente, flujo de aire frío y humedad. Estoy hablando meteorológicamente. Pero ¿qué elementos se han dado en tu vida que también han generado una tormenta perfecta? Una tormenta perfecta en la vida de una persona es una situación crítica, no común, alimentada por factores internos y externos que están en nuestro entorno y que potencialmente pueden traer caos y destrucción a nuestras vidas. La acumulación de varios elementos. Y estos elementos no crea que llegan al azar. Nadie se casa pensando en divorciarse. Nadie se acerca a alguien con el deseo de odiarlo. Nadie viene a Canadá con el deseo de regresar si tu deseo es quedarte aquí. Siempre hay circunstancias que forman la tormenta perfecta. Ahora bien, sigan el siguiente, por favor. Cuando nosotros estamos en una tormenta, la tormenta tiene 3 peculiaridades. Ponga atención, por favor, porque esto es bien importante. 1, lo inesperado de la tormenta. Hay situaciones en tu vida que tú no los esperas. Hay crisis en tu matrimonio que tú jamás pensaste que ibas a estar pasando. Hay situaciones en tu salud que usted dice: pero ¿por qué si yo tengo tantos años? Lo inesperado de la tormenta llega. ¿Y cuántos de nosotros hemos oído de historias de personas que han labrado, que han agendado, que han hecho un futuro y algo pasó
en el camino que no les llegó, que no pudieron realizar ese futuro. Estábamos hablando con una familia allí en Baire y me decía que un muchacho cubano de 21 años le costó llegar a Estados Unidos. Se fue primeramente para las Bahamas, de las Bahamas pasó yo creo que a Uruguay, de Uruguay a México, de México a Estados Unidos. 7 días después que llegó lo mataron. Lo inesperado de la tormenta. La situación con tu hijo, con tu hija. El problema económico que estamos pasando. Segundo, lo violento de la tormenta. Una de las cosas que yo siempre le pido al Señor cuando viajo es: Señor, que no hayan turbulencia en este avión, por favor. Yo así voy en el avión, mire. No es algo que a mí me gusta. Métame en un tren por 5 días y yo tengo problemas. Métame en un avión 2 horas y voy todo tenso. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuándo las turbulencias van a llegar. Y quiero decirle algo. ¿Cuántos aquí, cuando estaban jóvenes, jugaron a los escondelero? Levántame la mano. No sé cómo le llamaban en su país. ¿Se acuerdan ustedes que un niño o una niña se ponía los deditos y todo el mundo se iba a esconder y contaban hasta 10? Como yo no sabía contar bien, decía 1, 2, 3, 10 y rápido lo encontraba. Oiga bien esto. Quiero darte una palabra profética en esta mañana. ¿Están listos, iglesia? ¿Están listos, iglesias? Muchos cristianos tenemos un mejor concepto del diablo que de Dios y jugamos con él al escondelero. Y Satanás es el que se pone la mano en los ojos y nosotros somos los que los estamos escondiendo. Y queremos que Satanás no nos vea, porque si se mete con nosotros nos va a meter en prueba. Te quiero decir algo. Una de las características de un buen cristiano es que tú no tienes que esconderte ni de la tormenta, ni de Satanás, ni de las pruebas, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dejemos de jugar al escondelero con Satanás. Deje de jugar al escondelero con su hogar. Deje de jugar al escondelero con su llamado. Le digo por qué. Porque Dios, cuando envió a Cristo a la tierra, despojó a Satanás de la autoridad. Pero Cristo no se la llevó con él al cielo, sino que se la dio a la iglesia. Por el cual dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aunque en Cuba no haya comida, aunque los niños se desmayen en las aulas, aunque la gente esté clamando, hay una iglesia fervorosa que le cree a Dios, que camina marchante, que camina triunfante. Si ellos allá pueden adorar a Dios con nada, aquí podemos hacerlo mejor, porque hemos sido más que bendecidos por nuestro Dios todopoderoso. Tercer aspecto de una tormenta: las consecuencias de esta. Diga conmigo: toda acción, dígalo como que si lo cree, toda acción tiene una reacción. Diga conmigo: todo pecado tiene un efecto. Entonces vea usted esto, iglesia. Aquí había un hombre que se metió en una tormenta perfecta. Jóvenes, Satanás va a querer que ustedes se metan en una tormenta perfecta para no saber cómo salir de ella. Cuando tú combinas malas amistades, rebeldía, que te mandas a ti solo o te mandas a ti sola, que no recibes consejo, que crees que lo sabes todo, que crees que allá en el mundo te van a tratar como muñeca. Cuando tú
combinas esos elementos, está formando la tormenta perfecta en tu vida. Entonces viene Satanás y le dice: mira, tú tienes allá un siervo en London, que lo cuidas, lo amas, lo proteges, lo bendices. Pero ¿qué pasa si tú le quitas todo lo que él tiene o lo que ella tiene? Hermano, si Dios a ti te quitara todo lo que tú tienes hoy, ¿seguirías adorándolo a él? ¿Seguiría usted viniendo a la casa de Dios? ¿Vendría usted a adorarlo como lo adora cuando tiene todo? Y Satanás, mire lo que le dice en Job capítulo 9, versículo 1, versículo 9. ¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Diga conmigo, todos, dígalo fuerte, todos somos interesados. Usted está aquí porque es interesado. Yo estoy aquí porque soy interesado. ¿En qué es usted interesado? En que Dios lo bendiga, me dicen amén. En que Dios lo proteja, me dicen amén. En que Dios le supla, me dicen amén. Y viene entonces, le dice Satanás: ¿acaso Job te honra a ti de gusto? ¿Y qué es lo que dice, iglesia? ¿Acaso no está bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo que has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Diga conmigo, antes que Satanás me toque. Dígalo como que si lo cree, iglesia. Antes que Satanás me toque, tiene que pedirle permiso a papá. ¿Están aquí conmigo? ¿Entiende usted hoy el versículo que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas, que dice, les ayudan a bien? Pero mire lo que le dice: pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Satanás retando a Dios con respecto a un siervo. Y aquí viene entonces el Señor permite la tormenta perfecta en la vida de Job. Y mire lo que dice: llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Saba y se los llevaron. A los criados los tomaron a filo de espada. Solo pude escapar yo para venirte a decir. No había, diga conmigo, no había terminado. Dígalo fuerte, no había terminado cuando ya llegaba la segunda mala noticia. Le dice: del cielo cayó un rayo, calcinó a las ovejas, a los criados, y solamente yo escapé para venir a decirte. A estas instancias Job dijo: bueno, dos malas noticias en el día, no está mal. Yo creo que gracias, Señor, por tu bendición. Pero vea, si acababa de salir el siervo de la puerta, de repente, ¿qué dice? No había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y le dijo: unos salteadores vinieron, dividieron el grupo, se llevaron a los criados, mataron a filo de espadas a todos, y solamente yo pude escapar. 3 de la tarde, Job dijo: bueno, Señor, está bien, 3 malas noticias, pero tú eres mi redentor, yo sé que tú me vas a ayudar. No había salido ese siervo cuando, ¿qué dice, iglesia? No había terminado de hablar este mensajero. Y aquí viene la noticia peor. ¿Qué le dijo? Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del hijo mayor. ¿Qué dice, iglesia? Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué dice? Y todos murieron. Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contártelo. La tormenta perfecta en la vida de un hombre. Pero aquí no termina todo, porque cuando Job estaba enllagado, la mujer viene y le dice: maldice a tu Dios y muérete. Qué tremenda sierva, ¿no? De las que uno quiere tener al lado, ¿sí o no? Hermano, las pruebas de tu esposo
es una prueba no para él, sino para ti. Las pruebas de tu esposa no es una prueba para ella, es para ti. ¿Me dicen amén? Como les dije, usted sabe que Angélica la operaron, ¿no? Hace unos días y yo tenía que predicar ayer en Sharon. Yo le digo, en Forest. Le digo, no, tranquilo, yo voy. Y me dice, no, quédense en casa. Yo voy a ir por usted. Y así como anda, manejó, se fue, predicó. Y esto no solamente desde ayer, es de todos los días. ¿Qué haces tú con la crisis en tu familia? Con la tormenta que estás pasando. ¿Es una gran oportunidad para pisotear a la persona que está cerca de ti? ¿O es una gran oportunidad para levantar tu dignidad y para dejarle saber a esa persona que Dios te lo puso, te la puso para levantarlo en tiempos de crisis? ¿Me dicen amén, iglesia? No hay muchos amenes, me dicen amén. Ahora, ¿por qué vienen las tormentas? Uno, hay tormentas que Dios usa para encaminar su propósito en nuestras vidas. Dos, hay tormentas que Dios usa para probar nuestra fe. Tres, hay tormentas que yo mismo me provoco. La mayoría de aquellos que estamos quebrantados de salud es porque nosotros mismos lo provocamos. Por muchos motivos. Y hay tormentas que son provocadas por factores externos de la vida que nos llegan a todos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo mismo provoco una tormenta? Póngame atención porque esta es la matriz del mensaje y va a ser rapidito. Aquí radica lo que usted está pasando, lo que yo estoy viviendo. ¿Qué pasa cuando yo mismo pongo ingredientes para crear la tormenta perfecta? Vea usted esto. Jonás. Y esto es lo que quiero enfatizarles. Este hombre se aseguró de crear su propia tormenta. Pero Dios se aseguró de que esa tormenta la iba a usar para que finalmente Jonás entendiera el camino que Dios quería que él tomase. El Señor el día siguiente, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás. ¿Qué le dijo, iglesia? Hijo de Amitai. Oiga, el Señor le dio un mensaje. Diga conmigo mensaje. Cuando yo comienzo a provocar mi propia tormenta, cuando ignoramos el mensaje de Dios, cuando no le ponemos atención a lo que Él nos dice. Diga conmigo, Dios, dígalo fuerte, Dios habla en todo tiempo, dígalo fuerte, y en todo lugar. Estábamos hace 5 días comiendo en un restaurante. A la par estaba un señor un poquito bendecido. Comenzamos a hablar del Líbano. Conocedor, hermano, del revés y derecho de la Biblia y del Torá y del Corán. Y me dio el significado de los números, que el 9 por último es un 0, porque si le quitas la rayita queda un 0 y el 1 siempre sigue siendo 1. Y al final yo nunca hago esto sin conocerlo, sin saber quién es, ni sé cómo se llama. Le dije, mira, si Dios tuviera para mí una palabra de tu boca, ¿cuál sería? Yo nunca hago eso. Si Dios, if God has a word in your mouth for me, what that would be? ¿Y sabe lo que me dijo? Me miró a los ojos
y me dijo: sométase. Un no cristiano, sin conocerlo, en un restaurante, me da una palabra por el cual habla mi vida, y veo mi vida en retrospectiva y digo: Señor, esa es la palabra clave. Yo estoy emproblemado, usted está emproblemado, no porque Satanás lo quiera tener en problemas, sino porque no lo sometemos a la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. No ignore el mensaje de Dios, iglesia, o no lo ignoremos. ¿Y qué dice, iglesia? Lo puede leer conmigo. ¿Qué dice? Entonces Jonás se levantó. ¿Y qué dice? Y se fue en dirección contraria. ¿Para qué? Para huir del Señor. Cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos ha pedido hacer, estamos creando la tormenta perfecta en nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. En otras palabras, estaba huyendo del Señor. Aquí viene entonces lo que quiero enseñarles. La tormenta que usted y yo estamos pasando es una oportunidad que Dios nos da para enmendar nuestros errores. Y dice que el Señor mandó una poderosa tempestad que amenazaba con despedazar el barco. ¿Estará usted viviendo así, hermano? ¿Estará usted viviendo su propia tormenta perfecta? Y todo esto sucedía mientras Jonás, dice, dormía. Si lo que usted está pasando no lo despierta, nadie más lo va a despertar. Y usted sabe lo que pasó. Me voy a adelantar. A causa de esa tormenta, por eso titulamos el mensaje Bendita Tormenta. A causa de esa tormenta, el Señor tira a Jonás en el agua. Un pez se lo traga, y en el vientre del pez Jonás hace esta oración. ¿Y qué dice, iglesia? En mi gran aflicción clamé al Señor. ¿Y qué dice? Y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. ¿A dónde estaba Jonás? En el vientre de un gran pez. Y dice: me arrojaste a las profundidades del mar, y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, ¿qué dijo, iglesia? Oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. ¿Qué dice, iglesia? Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Pero yo, ¿qué dice? Te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza, y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. ¿Qué dice, iglesia? Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa.